Muy buenas tardes. Vamos a proseguir con las presentaciones. En este momento tenemos al ingeniero Luis Miguel Ontiveros Aguilera, de nacionalidad mexicana. El tema que él va a tratar es métodos de control de riesgo de accidentes por caída de rocas, experiencias en sostenimiento y otras demás. El ingeniero cuenta con un posgrado, título de ingeniero experto en recursos y explotación del subsuelo, técnica y economía de la empresa minera. Ha sido supervisor de mina en diferentes unidades de compañía minera Fresnillo, jefe de medio ambiente, departamento de seguridad y ecología de empresas como Pan American Silver México, Plata Pan American, Mina La Colorada. Ha sido gerente de seguridad y medio ambiente del departamento de seguridad, Pan American Silver, Mina Colorada, gerente de seguridad y medio ambiente en México Corporativo, Oficinas Generales Chihuahua, Pan American Silver México. Recibamos, por favor, con un fuerte abrazo al ingeniero Luis Miguel Ontiveros. Muy buenas tardes. Es un privilegio estar aquí en este estrado esta tarde y compartirles un poco de la experiencia en nuestras minas en México, sobre todo en este tema de método de control de riesgo de accidentes por caída de roca, que es, como ustedes saben, es el coco, como decimos en México, de la minería, ¿no? Lo que causa los accidentes más fuertes y incapacidades parciales y totales, incluyendo fatales. Los temas que vamos a tratar, bueno, información del expositor, ya lo comentó aquí mi compañero. La empresa, quiénes somos, nuestra política de primero seguridad, una legislación en México, una política de la empresa y una estructura de seguridad de la empresa. También vamos a ver algo de las características de esta mina, la problemática del terreno al cual nos enfrentamos en una de las minas más difíciles de México, que se llama La Colorada, los accidentes que tuvimos, fatales sobre todo, y sistema y técnica de sostenimiento del terreno que está implementado actualmente en esa mina y que lo hemos tomado de modelo en otras minas que tenemos ahora en México subterráneas. Y bueno, algo de los logros finales que hemos obtenido con esto. Esa me la voy a saltar porque ya lo comentó el ingeniero. Actualmente trabajo como gerente de seguridad y medio ambiente en Pan American Silver México. Pan American Silver México es una empresa subsidiaria de Pan American Silver Corporation con sede en Vancouver, Canadá. La empresa fue fundada en el año de 1994 en México y en la actualidad desarrolla 3 proyectos de plata y oro que son Mina La Colorada, mina que está en Zacatecas, Álamo Dorado, que es ese cielo abierto que tenemos en el estado de Sonora, todos al centro norte de México, y Mina Dolores, que es la nueva adquisición de Pan American en México, que tiene los dos sistemas, cielo abierto, y también estamos iniciando con una rampa de exploración subterránea y pronto vamos a tener también explotación y beneficio de mineral subterráneo. Como comentaba, la seguridad, nuestro lema es primero seguridad. En Pan American Silver es un objetivo estratégico a cumplir, por lo que tenemos documentada nuestra política, que viene desde una política corporativa de Vancouver, luego una política que desarrollamos nosotros y que damos seguimiento en México, en cada una de las minas. Esto pues tratamos de que sea proactivo, y digo tratamos porque es difícil, muchas veces tener esa cultura no es fácil, entonces estamos siempre proactivos para evitar lo reactivo, ¿no? Entonces es algo primordial. En México
La legislación mexicana, como en Perú y como en todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y cualquier otro, pues lo rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso con su artículo 123, dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y bien remunerado, ¿verdad? Y sobre todo seguro. De ahí, de ese artículo se desprende la Ley Federal del Trabajo, que esa es la que habla de todas las obligaciones de los trabajadores y de los patrones en México. Después, la Secretaría del Trabajo, se desprende de ahí la Secretaría del Trabajo, que esa es la que ya ejecuta las normas oficiales mexicanas en relación al trabajo, destacando la 023, que es la norma minera en México, habla especialmente sobre minas. A un ladito tenemos el programa de autogestión. Ese es un programa que en México es voluntario, sin embargo la mayoría de las empresas están adscritos a él, y aquí ellos revisan toda la normatividad y nos dan una certificación pues que es difícil de llevar, y si hay algún accidente fuerte pues te dan de baja del programa, y así estamos en ese ciclo, ¿verdad?, de tratar de ir siempre hacia la mejora continua. Y ese programa revisa toda la normatividad y todos los estándares de seguridad en minería en México. Ya lo comenté, las normas oficiales mexicanas son las que regulan ya puntualmente cada una de las tareas que ejecutamos en las minas, y no solo en las minas, en toda la industria mexicana. Luego ya viene el sistema de gestión de cada una de las empresas, de cada una de las minas en este caso, que implementa con su política, y ahí se desprende toda su estructura de cada una de las empresas. Esta es nuestra política de seguridad, firmada por nuestro director, el cual pues no es más que la declaratoria del compromiso que tiene la empresa hacia la seguridad y el bienestar de los trabajadores, la salud y otras tantas cosas que ahora están viniendo, como los aspectos psicosociales que están tomando mucha fuerza en México ahora, y de comportamiento. Creo que aquí también es algo que viene fuerte, ¿no? Esta es la estructura de nuestro sistema de gestión, que empieza con el comité gerencial de Pan American, ¿sí? Después una política de seguridad. Después de ahí, a un lado vienen los valores y la misión de la empresa, que ellos hablan también de seguridad. Le llamamos CISPA a nuestro sistema, ¿verdad? Un sistema integral de seguridad, el cual involucra a todo el personal y le da tareas, a todos nos da tareas para trabajar en pro de la seguridad. Luego vamos a ver algo más de eso, pero después ya viene ahí cómo atacamos la prevención de accidentes y enfermedades por medio de la planeación, el control operativo y la verificación. De ahí retroalimentamos nuevamente la prevención, tenemos que estar retroalimentando todo lo que son los estándares, las políticas, los procedimientos, todo eso tenemos que estarlo retroalimentando en base a lo que vamos detectando, ya sea a veces que aprendemos por medio de accidentes, que no es lo correcto, ¿verdad?, pero sí tenemos que ir retroalimentando. Después, ya lo último, pues viene lo que son la respuesta a las emergencias, que es lo que no queremos nunca llegar ahí, ¿verdad? Pero siempre es importante tenerlo y también estarlo retroalimentando, porque creo que nunca estamos suficientemente preparados para enfrentar una contingencia. Siempre se sale de control muchas veces. Esa es la estructura que tenemos, muy sencilla en México.
en este caso en esta empresa de nosotros. Luego vamos a mencionar algo de las características de la mina. Es una mina, me voy a referir a la mina en la que implantamos este sistema de sostenimiento de terreno cíclico, el cual pues acabó por darnos los mejores resultados en la prevención de accidentes por caída de roca. Es una mina subterránea que empezó sus operaciones en 2003. A la fecha llevamos una profundidad de 650 metros. Su acceso es por rampas y ahorita estamos construyendo un tiro nuevo, el cual vamos a usar también para personal y para manteo de mineral y tepetate. El tipo de yacimiento pues, es un yacimiento polimetálico de plata, plomo y zinc, principalmente plata, es lo que tenemos en vetas angostas y que son de reemplazamiento de caliza, la mineralización. Una calidad del terreno con un RQD de 52 a 75, que es regular a malo y a veces muy malo. Esta mina está catalogada como de las más difíciles de México. No sé, hay otras como Tizapa de Peñoles también, que son de las más difíciles en el tratamiento del terreno. ¿Sí? ¿Qué control del terreno llevamos ahorita? Llevamos a un anclaje sistemático que usamos enmallados, concreto lanzado también, dependiendo del soporte que se diseñe en ese punto o en ese rebaje, ¿no? Explotación pues es corte y relleno con tepetate seco, son vetas angostas, como les comentaba, entonces es un poquito difícil para nosotros mecanizar esa mina con jumbos o otros equipos más sofisticados. Tenemos jumbos en los desarrollos, lógicamente, pero en los rebajes de producción, pues seguimos trabajando con la máquina de pierna y eso pues ocasiona, nos lleva a riesgos un análisis de riesgos más fuerte que necesitamos atacar. La ventilación pues es inyección y extracción con ventiladores desde superficie y entradas por rampas o por el tiro. ¿Sí? Los productos que tenemos son doré y concentrados de plomo y zinc. Tenemos 651 empleados a la fecha propios y 289 contratistas y hemos acumulado, según datos de Camimex, que es la Cámara Minera de México, 1.11 millones de horas propias y de contratista 0.5 millones, para dar un total de 1.61 millones. Esos son datos de Camimex, que es la Cámara Minera de México. Esta es una diapositiva de un desarrollo que llevamos con Jumbo, de esa forma los ejecutamos, todos con anclaje sistemático. La problemática del terreno, pues como pueden ver ahí, son óxidos, es la parte más difícil de tratar en esa mina. Tenemos dos áreas de óxidos y de sulfuros y esa es la parte más difícil de tratar. Teníamos un terreno muy débil, ¿sí? Y que nos hacía tener barrenos muy deficientes para sostenimiento, bastante deficientes, se abrían demasiado y no había un buen agarre del ancla hacia el terreno. Pernos de fricción con deficiente contacto, soporte de anclas ineficiente, técnicas de tratamiento de terreno inadecuadas, bajo control de voladuras y pues bastantes accidentes incapacitantes y fatales. Eso era lo que teníamos allá por 2005, 2006 todavía, estuvimos cuando le dimos la vuelta a todo eso. Aquí en este gráfico pues podemos ver de 2007 a 2009 cómo se redujeron los accidentes y sobre todo la gravedad de los accidentes. Ahorita pues hablamos de que pueden caer rocas, pero caen rocas muy pequeñas, ¿no? Que ya es algo muy difícil de evitar,
pero ya evitamos que cayeran las rocas grandes que lesionan al personal pues de una manera muy significativa. Hacíamos voladuras que dejaban los terrenos todavía más débiles y no teníamos un buen control de ello, por lo que los accidentes seguían y llegamos hasta 2012 a tener nada más 6 accidentes por caída de roca. Entonces ahí fuimos reduciendo bastante y sobre todo la gravedad. ¿Qué sistema y qué técnica utilizamos? Bueno, pues no es algo que inventamos ahí, ni mucho menos, simplemente nos pusimos a organizarnos y recurrir a personal que sabe de esto. Es el mejor consejo que les puedo dar, ¿verdad? Que no lo sabemos todo y que tenemos que recurrir a la gente que sabe, aunque nos cueste, pero a fin de cuentas ese costo es insignificante para lo que es un accidente y lo que nos va a reducir en el tiempo. Entonces, eso es lo mejor. ¿Y qué hicimos? Bueno, empezamos a evaluar el terreno a raíz de accidentes fatales totalmente, por decirlo así, tontos, que le decimos, ¿verdad? Que no amacizaron bien, que no pusieron bien los gatos, etcétera, y las rocas pues se venían. O sea, se venía el macizo porque no sabíamos ni a qué ancho abrir el rebaje o la frente, no teníamos nada técnico, ¿verdad? Sí anclábamos, sí poníamos gatos, sí hacíamos buena macice, pero no sabíamos hasta dónde ni cómo hacerlo, ¿no? Entonces empezamos a evaluar el terreno, después diseñamos un tipo de soporte que nos iba a ayudar a detener estas rocas y sobre todo hicimos pruebas y valoración de ese soporte para probarlo y para asegurarnos que sirviera, y ahorita estamos dando un seguimiento a los estándares que se establecieron en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de que esto duró 2 años, yo creo, en implementarse, a trabajar con toda la gente y a capacitarla y a enseñarle cómo trabajar. La evaluación del terreno, bueno, pues se hace a partir de muestras de barrenos, ¿sí? Y de esas muestras de barrenos, pues llevan sus propiedades físicas, determinar la densidad, la porosidad de las rocas, algunas otras características que tiene la roca, ¿sí? Resistencia a la compresión simple en los núcleos que teníamos, ¿sí? Lo que es la compresión simple en su máximo esfuerzo que soporta la roca, sometida a una compresión uniaxial, ¿sí? En este tipo de muestras. Luego sacamos unas constantes elásticas, ¿sí? Con un módulo de Young, un coeficiente de Poisson. Ya esos, traduciéndolo a las tablas, ya nos habla de cierta calidad de terreno, si es mala, si es regular. De ahí empezamos a ver cómo andamos. Después empezamos a calcular de otra forma. Esto que le estoy comentando lo hizo un experto, no lo hice yo, lo hizo alguien que se dedica a eso y que tiene 20, 30 años de experiencia y siempre lo ha hecho, ¿no? O sea, le dejamos a la gente que lo sabe, nosotros lo entendemos, pero lo debemos de dejar a los expertos. También se hicieron las pruebas de resistencia al corte directo, ¿sí? Para poder determinar también la cortante en los diferentes ángulos que tienen las rocas. Después de determinar todas esas propiedades, se empezó a diseñar un soporte, ¿sí? Empezamos a se calculó pues el índice Q de la roca, que involucra el RQD y otras constantes que están en esta tabla, que se alimentan a la fórmula y nos da un coeficiente de Barton Q,
que ese lo vamos a, se traduce, nos ayuda para traducirlo en esta tablita. Aquí vemos cómo ese Q nos dice la calidad que tiene la roca o el túnel, lo que sea, y encontramos para nosotros pues que era algo muy malo y extremadamente malo, ¿no? Como les digo, es una de las minas más difíciles de tratar en terreno en México, y pues casi antes de que llegara Pan American, esa mina estaba a punto de ser abandonada por lo mismo, por tantos accidentes, por lo difícil de la producción en los lugares. Era muy artesanal para trabajarla, se necesitaba mucha gente para trabajarlo y también mucho dinero, ¿no? Luego, dependiendo del tipo de obra, ¿sí?, se determina el nivel de seguridad. Para esto ya se tiene establecida una tabla de de valores recomendados, conocida como ESR. Y aquí, de acuerdo al ESR, ¿sí?, ahí sabemos qué se recomienda, ¿no? O más bien a qué pertenece ese índice: labores mineras de carácter temporal, ¿sí?, y algunas galerías o labores que son permanentes. Entonces, esos son los ESR que se recomiendan para ese tipo de terreno de nosotros, que me imagino que ustedes también tienen áreas temporales, de sostenimiento temporal, y también permanente, que son las de acarreo o otras áreas que ustedes manejan permanentes. En base a esto, y utilizando este método Q, y ya teniendo lo que es el ESR, según esta tabla, pues ya aquí determinamos también cuál es nuestro terreno, y eso nos ayuda si está muy pobre, si es bueno, si es muy bueno. Ya con esos estándares podemos decir más o menos en dónde andamos. Eso es prácticamente para cálculos, para saber, tener idea de dónde partir, y luego de ahí ya ir al área de implementación o de empezar a diseñar las anclas, a diseñar el método de zarpeo, qué malla vamos a utilizar, las resistencias, etcétera. Aquí ya, bueno, cuando ya calculamos eso, vimos que tenemos dos áreas ahí en la mina: una de sulfuros, ¿sí?, que tiene un 70%, y un RQD para óxidos de 50%, por lo que vemos que es una roca pobre a regular, según el RQD, ¿no? Lo volvemos a corroborar. De ahí encontramos que de otra tabla que se desprende, encontramos que necesitamos un anclaje sistemático con concreto lanzado de 4 centímetros de espesor en ciertas áreas, no en todas, y anclaje sistemático con concreto reforzado con fibras y espesores de 5 a 9 centímetros. Esos son algunos estándares que empezaron a salir teóricamente en esto del diseño, de saber dónde estábamos parados, ¿no? El diseño de soporte, ¿sí?, teníamos diámetros de 55 milímetros. ¿Por qué? Porque la roca se excavaba mucho al interior, y después cuando metían el ancla, pues no había una área de fricción, ¿verdad?, para sostener el terreno, y el ancla a veces se desprendían, se venían solas, o sea, había mucho problema con eso. Aplicación de cemento fue lo que hicimos. Ahorita vamos a ver más adelante cómo utilizamos unas barras helicoidales que nos ayudan a hacer un barreno más uniforme, y también le agregamos a las anclas unos cartuchos de cemento, y con eso obtuvimos resistencias mucho más altas para la mina. Es una inversión muy fuerte de lo que teníamos antes, ahora es una inversión muy fuerte, pero vale la pena. En cuestión de seguridad, pues no debemos hablar de dinero, y es algo que es primordial, ¿no?, a partir de ahí. Luego empezamos a
empezó a diseñar la plantilla, qué plantilla necesitábamos para sostener. Muchos lo hacíamos a 1.80, a 1.70 de cuadrícula. Bueno, pues aquí encontramos que solo podíamos tenerla a 1.1 metro, ¿sí? Y que teníamos que soportar metro a metro, metro avanzado, metro soportado, es lo que teníamos que hacer. Y tener ahí una ancla, una longitud de ancla que llegara hasta arriba, ¿sí? Y sostuviera las primeras capas y se anclara hacia arriba. Entonces tuvimos que diseñar también qué longitud del ancla necesitábamos y qué tipo de ancla. Aquí en esta diapositiva, aquí podemos ver la longitud del avance, ¿sí? Y la longitud del ancla. Vemos como el cielo en el lado izquierdo, por ahí las partes que se vienen las cuñas, nosotros teníamos que llegar más arriba para soportar esas cuñas, que las anclas soportaran esas cuñas, y colocarle también unas plaquitas de acero para que el terreno quebradizo no se viniera también entre el ancla. Como les comentaba, vimos que la plantilla era de 1.1 metros y con anclas de 6 pulgadas y de 4 pulgadas también tenemos. Una densidad de roca de 2.9 toneladas por metro cúbico, una carga soportada por ancla de 2.34 toneladas, una resistencia última de 4.25 toneladas y un factor de seguridad de 1.82. Esto es para una ancla de 6 pies. Y por norma internacional, pues debemos de tener un factor de seguridad arriba de 1.5. El factor de seguridad no es más que la resistencia en sí del ancla, dividida entre lo que el ancla está en toneladas, lo que el ancla está soportando, o sea, es decir, el peso que va a soportar el ancla. Ese es el factor de seguridad de un ancla. El consultor que tenemos y que también nos fabrica las anclas y siempre está apoyándonos en la mina, constantemente tiene gente trabajando en la mina, detectando nuevos terrenos, detectando anomalías. Ellos nos sugirieron usar las anclas split set que ya utilizábamos, pero ahora con cemento, con cartuchos de cemento, y diseñamos también otra ancla que se llama split bar, que esa es todavía penetra mucho más hacia arriba porque lleva una varilla corrugada, eso tiene una resistencia más alta todavía. Esa la usamos en tipos de obra más, en obras más necesitamos más soporte, pues. Aquí están las barras helicoidales que les comentaba, no sé si se alcanzan a ver por ahí. Esas barras tienen la particularidad de la barrenación, la hacen muy uniforme sin socavar tanto el barreno, y eso hace que sea más uniforme y tengamos más contacto con el ancla y el cemento en los barrenos para las anclas. Aquí vemos también las plaquitas, cómo implementamos las plaquitas para que esas cuñas, que normalmente si ponemos solo el split set, pues alrededor del split set se venía la roca, y ya con las plaquitas sostenemos las áreas más expuestas al medio ambiente. Las pruebas de valoración y soporte, pues ese mismo consultor y la gente de mina que ya está entrenada hace checklists continuos. La gente de los consultores hacen extracciones de anclas continuamente para ver la resistencia de las anclas, su última resistencia antes de fallar. Por ejemplo, en cartuchos cementantes tenemos que en 15 minutos tenemos, por ejemplo, 3 toneladas de resistencia, y así nos vamos hasta 90 minutos lo máximo, que tenemos 18.5
toneladas de resistencia. Esto es en terrenos más o menos ideales. Cuando son muy débiles, no llegamos más que a 7 o a 8 toneladas, o hasta menos. Esto es algo más, un poquito más ideal, pero eso es con cartuchos de cemento. Aquí vemos una imagen de las pruebas de extracción de anclas que se hacen ya periódicamente, ya como un sistema en la mina para estar evaluando. Estas ya son resistencias ya no ideales, sino en diferentes lugares. Este es un ejemplo de algún lugar de la mina, ¿sí? De 11 toneladas, 12 toneladas o 11 toneladas. Y ahí están los fraguados en 60 minutos. También pues se está continuamente revisando que las plantillas sean las adecuadas, que no se pase de lo que estamos comentando de 1.1 metros de cuadrícula, y estar retroalimentando al supervisor y a los trabajadores para que lo hagan de la forma segura que está determinado, porque si nos salimos del estándar, ahí tenemos un riesgo de que algo pase, ¿no? Aquí ya vemos cómo al usar emulsiones más sofisticadas, iniciadores con mejores tiempos de retardos más cercanos, pues las voladuras también se fueron mejorando, y eso ayuda mucho a no desestabilizar el terreno. Cuando estamos después de la voladura se generaba mucho amacice, ahora amacizamos menos y es más fácil que el ancla actúe porque está menos quebrado el terreno. Esos son de los checklists que hacen los supervisores y los trabajadores. Allí ellos se reparten la tarea de estar haciendo checklists de los enmallados, de las anclas, de las cuadrículas. Y tenemos checklists para todas las actividades. Este es un ejemplo, ¿no? Tenemos también de amacice, tenemos de ventilación, tenemos, en fin, de todos los procesos tenemos checklist. Luego viene ya lo que ya ha establecido el seguimiento de estándares, ¿sí? Aquí vimos cómo ya usamos las barras helicoidales que les comentamos en lugar de las lisas, la plantilla de anclaje ya determinada de 1.1 por 1.1, los anclajes split set y split bar de 4 y 6 pies con cartuchos de cemento, colocación de placas de soporte de 10 por 12 pulgadas y una resistencia de 5 toneladas, capacitación al personal en la dirección del anclaje también. Eso es muy importante porque luego el trabajador, por hacerlo más fácil su trabajo, batallar menos, pues no mete las anclas en la dirección correcta, sino que las mete muy a la inclinación de los estratos, ¿no? Entonces eso no funciona, tienen que ser perpendiculares a los estratos lo más posible, ¿no? Mejores técnicas de zarpeo, también tenemos ahora con aditivos, fibras de polipropileno y tiempos de fraguado más rápido para sostener de inmediato la roca. Los enmallados se hacen con malla electrosoldada y malla corrugada de 10 por 10 centímetros de cuadrícula. Usamos Armex y vigueta de acero en lugares de extrema debilidad, cuando ya es un terreno totalmente débil y que necesitamos estar pasando por ahí, pues no nos queda más que poner vigueta de acero y Armex, que no es más que una estructura que va de lado a lado del túnel o del rebaje para poder pasar por ahí y que nos deje trabajar. Ya lo comentamos, la optimización del uso de explosivo y las plantillas de voladura, capacitación del personal en técnicas de amacice, porque a veces hasta eso creemos que lo sabemos hacer y en realidad no lo detectamos o no sabemos detectarlo en tiempo. Y bueno, la política que comenté de metro avanzado, metro sostenido, eso es algo que
que en las auditorías nos levantan cuando no lo hacemos bien, ¿no? Aquí está otra foto del anclaje sistemático. Al principio se veía como exagerado, se veía como que estábamos gastando de más, etcétera, pero con el tiempo vimos que los accidentes se redujeron notablemente y los problemas en los rebajes, porque eso también afecta a la producción. Cuando tienes un rebaje controlado, pues avanzas más rápido, estás continuamente produciendo y te ayuda a la seguridad. Entonces son dos cosas que atacamos ahí con este anclaje sistemático. Aquí vemos las plaquitas, ¿sí?, que ayudan a sostener la parte externa de la roca. Aquí vemos un concreto lanzado para estabilizar obras. Lleva ancla, hay partes que llevan anclas, llevan malla y llevan shotcrete, concreto lanzado, dependiendo el tipo de terreno. Aquí está otro ejemplo de la colocación de la malla electrosoldada. Sí. Los rebajes son de producción, sobre todo en óxido, son verdaderamente difíciles. Los contactos están en dacita, entonces se desliza fácilmente los contactos, entonces hay que estarlos amacizando. El relleno del rebaje es muy importante para que sostengan ayude a sostener el alto de la obra, nos ayuda a estabilizar un poco todo lo que es el relleno, estar rellenando continuamente y dejar alturas de 2.50 a 3 metros máximo, ya con el relleno, ¿no? Perdón. Este es un Armex combinado con concreto lanzado. Es esta estructura que está en medio, es la que metemos de lado a lado de las obras para estabilizar. Aquí vemos la técnica de amacice, que es la misma que hacen ustedes, igual, sencillo, pero a la vez sí tenemos que estar culturizando a la gente siempre en el amacice. ¿Qué logros hemos tenido con esto? Pues la baja en los índices de seguridad, notablemente, eliminación de accidentes fatales. No tenemos un accidente fatal por caída de roca desde el año 2006, eso es algo muy importante. Hemos tenido nada más un fatal, pero fue por una persona que se electrocutó, pero no fue por caída de roca. Eso lo tuvimos en 2011, pero por caída de roca no hemos tenido fatales ni accidentes de incapacidad parcial permanente. Otro de los logros, pues, es la implementación de estándares de mecánica de rocas ya establecidos, ya que los conocen los supervisores y, claro, siempre están evaluándose por medio del consultor que tenemos y de los supervisores y toda la gente ahí en la mina para hacer cambios. A veces tenemos que hacer cambios en algún procedimiento. Hay lugares que requieren plantillas diferentes, o sea, hasta más chicas de la que tenemos estandarizada. El macizo rocoso pues está cambiando constantemente y nosotros tenemos que ir a la par de él, cambiando también siempre. ¿Sí? También ya se logró pues tener el consultor permanente, la asesoría de mecánica de rocas, recomendaciones diarias en los lugares de trabajo. Eficiente equilibrio de costo-seguridad también. Se nos hacía mucho gastar en seguridad, pero ahora vemos que realmente valió la pena eso que estamos gastando. Afortunadamente la mina que tenemos pues tiene muy buenas leyes y nos permite gastar en ese sostenimiento. Con esto empezamos también a tener mucho mejor desempeño, después de sostener el terreno, mucho mejor desempeño en seguridad, y que era lo más difícil, sostener el terreno y que causaba más accidentes. Entonces pues empezaron a llegar los premios, ¿sí? Ahorita llevamos 4 cascos de plata como la mina más segura de México. Entonces eso vino solo,
no lo hicimos por eso, pero vino solo, empezaron a llegar ese tipo de reconocimientos por no tener esos accidentes. ¿Sí? Y también, bueno, pues ganamos el Chairman Safety Award, ese lo da el corporativo de Vancouver, ese es interno, ¿no? Pero el más importante es el del casco de plata en México, que es, se lo entrega cada año a la mina más segura con los mejores índices los índices más bajos de siniestralidad. ¿Sí? Aquí vemos cómo, esto es en general, cómo se bajaron los accidentes, porque la mayoría eran de caída de roca, y ahí vemos cómo se bajaron. El índice de siniestralidad también se cayó, que es de los principales indicadores que tenemos, aparte del de gravedad, pero este involucra los dos, el de frecuencia y el de gravedad, lo que es el índice de siniestralidad. Y bueno, eso es lo que yo les traigo para compartir. Creo que terminé un poco antes y veo que se están durmiendo muchos, pero después de la comida pues está muy difícil, ¿no? Espero no haberlos entretenido demasiado. Completaste el reto. Sí, agradecemos al ingeniero Álvaro Alberto. Pasaríamos a la rueda de preguntas, por favor. Vamos a seguir la misma dinámica de la mañana. Levantan las manos y se van a personar con un micrófono para poder realizar la pregunta. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Bueno, nuevamente… Bueno, gracias, y quisiera hacerle nada más una pregunta. Si con todos estos logros que ustedes están obteniendo, ¿cuán en porcentaje, cuál es la participación que tiene tanto el área de seguridad en el planeamiento de estas actividades con el área de geotecnia, y cuál es el peso que le dan para el logro de estos objetivos a la participación de la gente de seguridad? Ok, la gente de seguridad pues es la que lleva el control de lo que es la mecánica de rocas. Planeación y seguridad son los más involucrados, y diariamente estamos en contacto con el consultor. Para la gerencia, sobre todo, también está muy pendiente de eso. La gerencia, como lo mencionamos en la mañana, en la plática de la mañana, el involucramiento de la gerencia es muy importante, de estar revisando los estándares de seguridad. El departamento de seguridad tiene que aterrizarlo a todo el mundo, ¿verdad? A toda la mina, pues, en este caso, todas las áreas, pero en este caso estamos hablando de la mina. Tiene que aterrizarlo, tiene que asegurarse de que si hay algún procedimiento que esté mal llevado, ellos tienen que hablar con la gente de la mina, los supervisores, los asistentes, y aterrizar a los trabajadores. Esa es la dinámica diaria de las reuniones. El pueblo de nosotros están involucrados todas las áreas, la gerencia, seguridad, mina, mantenimiento, eléctrico, mecánico, todas las áreas, el consultor de mecánica de rocas y otros consultores que tenemos en ventilación, todos van al pueblo. El pueblo es no sé aquí en Perú cómo se diga, pero es, ¿verdad? El cambio de turno, pues, ahí va toda esa gente y tienen que planear el turno. Entonces ahí es donde se hacen los debates y las situaciones ahí a veces incómodas, pero en pro de la seguridad, ¿no? Entonces, es una de las fórmulas que ha dado buen resultado también. Bien, una siguiente pregunta. Nuevamente, por favor, un aplauso para el ingeniero Luis Miguel Ontiveros. Pasamos a presentar a nuestro siguiente expositor, es el ingeniero Álvaro Alberto Espitia Lancheros.
El tema que él va a tratar es análisis de riesgos para actividades de exploraciones en Colombia. Una breve reseña de su ejercicio profesional. Él es administrador de empresas e ingeniero industrial con 33 años de experiencia profesional, 24 años como oficial del Ejército de Colombia en el grado de teniente coronel y 9 años en la industria privada. Ha implementado sistemas de gestión de riesgo de seguridad física y de protección en la cadena de valor del negocio, seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y comunidades en Colombia, Venezuela, en el sector minero energético y de alimentos. Adicionalmente, se ha desempeñado como profesor de pregrado de la Cátedra de Finanzas de Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Militar Nueva Granada 2006. Recibamos, por favor, con un fuerte abrazo al ingeniero Álvaro Alberto Espín. Gracias. ¿Cómo funciona? ¿Y para iluminar? Bueno, muchas gracias. ¿Muy duro? Bueno, muchas gracias por asistir a este importante evento y particularmente me siento muy satisfecho por venir no a darles una exposición sobre el análisis de riesgos en Colombia, porque de análisis de riesgos ustedes más que yo saben demasiado. Ustedes han vivido en cada una de sus industrias, en cada uno de sus negocios, una multitud de actividades que les ha tocado desarrollar, ingeniar, implementar, innovar análisis de riesgos para poder desarrollar el negocio. Más que todo, yo quiero venir a compartir con ustedes la experiencia de lecciones aprendidas mediante una casuística donde hemos mejorado procesos para poder desarrollar un esquema de operatividad de la cadena de exploraciones mineras de manera, digámoslo, excelente en nuestro país. Una agenda que vamos a tratar acá básicamente es una visión global del concepto regional y nacional. ¿Por qué digo esto? La gestión de riesgo, el análisis de riesgo de una operación minera tiene que ser una operación, como lo vamos a ver más adelante, de una manera holística. La evaluación de riesgos, lo mismo que los modelos de las sociedades, los modelos de negocios, no se puede quedar estancado en el tiempo. Las evaluaciones de riesgo deben mutar y deben de anticiparse, acondicionándose al negocio para sacarlo victorioso adelante. O sea, tiene que ser muy proactivo. Pero en esta evaluación de riesgos de manera holística, en este contexto, entran todos. Yo he escuchado esta mañana brillantes expositores y la mayoría es que para que esto sea exitoso, para que nuestro negocio, tenga valor, tenga el retorno de la inversión esperada, todos tenemos que participar. El costo, y más que ustedes están en este negocio viviéndolo, el costo de una fatalidad es muy alto. No solamente en la afectación a nuestro trabajador, a nuestras familias, porque siempre lo he sostenido, como cuando estaba en el Army, se nos muere una persona, un soldado, la afectación es la familia, los dolores que le causa esa pérdida al muchacho que tenía esposa, hijos, nietos, es muy doloroso. Y para la compañía también, porque no logramos cumplir el objetivo número 1, que es sacar el trabajador de su casa, ponerlos a que nos ayude con su expertise, con todas sus habilidades para sacar el negocio adelante, para entregar una producción en perfectas condiciones, con los mejores estándares de calidad y entregarlo en la tarde sano a su casa. Ese es el mejor, digamos, indicador, KPI que uno puede tener, sacar del trabajador y entregarlo a su casa feliz. Ese es el objetivo. Por eso, en estas evaluaciones de riesgo es integral. El otro aspecto que vamos a tratar durante esta charla es el análisis de riesgo de manera holística. Este concepto holístico va más allá de las evaluaciones de riesgos tradicionales. ¿Por qué es esto? Porque en Colombia nos hemos dado cuenta que el análisis de riesgo tiene que ser muy proactivo,
tiene que ser como el modelo del negocios, como el plan de continuidad del negocios, ¿cómo hago yo para poder identificar cada uno de los aspectos que me puede afectar a mi negocio, gestionar de manera adecuada su identificación, poner sus controles adecuados, monitorear esos controles y llevarlos a un tablero de indicador donde me pueda mostrar que puedo sacar el negocio adelante? Por eso la evaluación de riesgo debe ser integral. En el tercer aspecto, la integralidad de la evaluación de riesgos, y aquí, como es en Colombia, ustedes han sido un ejemplo en cómo lograron pasar la hoja del terrorismo. Nosotros todavía no. Entonces eso nos ha obligado a tener una integralidad entre el safety y el security como un matrimonio indisoluble para que las cosas marchen perfectas y se eviten algún daño en la cadena de valor. En la exploración, y esto casi es un modelo aplicable también para las operaciones petroleras. La continuidad del negocio de exploración basada en una evaluación de riesgos holística. Siempre tienen que pensar que cualquier actividad de la evaluación de riesgos va hacia la continuidad del negocio. La evaluación de riesgos no se queda simplemente en la evaluación de una faena, se terminó, sino no. ¿Cómo yo logro sacarle el mayor provecho a esa evaluación y proyectarla para que mi negocio sea sostenible en el tiempo? Si no es sostenible en el tiempo, voy a perder la inversión. Puedo explorar, pero como ustedes saben, la exploración es incierta. Y algunos geólogos me decían, mire, probablemente de 10.000 perforaciones, una, y de 10.000, ninguna. Pero ¿qué tal que esa sea buena y yo quiera seguir en mi negocio y es rentable, se terminó el hallazgo, se cortó mineral, pero me faltó un poquito más en la profundización y en la evaluación de riesgos para garantizar que esa siguiente etapa del proceso minero pueda retornarme la inversión y pueda generarme la continuidad? O cuando llega al siguiente paso de exploraciones, probablemente al desarrollar una mina, ya voy cargado con una cantidad de pasivos sociales, ambientales, que me hacen inviable el negocio. Entonces miren que esto es muy importante. La evaluación de riesgos debe ser tan detallada, tan planificada, que me garantice que va a ser un éxito la operación y hasta el cierre de mina. Hacia allá tengo que dimensionar toda esa cadena de evaluación de riesgos. En la importancia del liderazgo. Si yo hago todo este proceso de evaluación de riesgos, no se queda solamente en el hombre de seguridad. No, aquí el principal actor, el que tiene el corazón del negocio, el que hace marcar la diferencia en el éxito o en el fracaso, es el gerente de proyecto. Un gerente de proyecto que no le guste la seguridad me va a hacer perder el dinero, me va a generar conflictos con las comunidades, me va a generar conflictos ambientales, me va a generar conflictos laborales. Entonces, el nuevo concepto va evolucionando para que el gerente maneje, igual que su plan de negocios, igual que cuidar sus 3, 4, 5 dólares de inversión, es cómo invierto de manera efectiva ese dinero, pero también cómo logro para que todo, como dicen los economistas en ceteris paribus, funcione de manera efectiva. Pero aquí el gerente es el alma del negocio y tiene que estar comprometido. Muchas operaciones, de acuerdo a mi experiencia, ven la seguridad como una carga, craso error. Miren lo que pasó hace muy poco tiempo con la British Petroleum en el Golfo de México. Una falla en seguridad industrial, una falla de una válvula de mantenimiento y todo, generó el cataclismo que ustedes conocen más que yo. Entonces, por eso es, digamos, tan importante que el gerente le dé la importancia adecuada en todo su proceso a la seguridad y a todo el proceso y la trazabilidad de la cadena del negocio. No deje nada al azar, ni deje eso es de los hombres de seguridad. Hombre, eso es suyo. Ellos aportan valor como el ingeniero en la cadena de suministros, como el supply chain,
todos aportan valor. Y el gerente es el mago que lleva sus bolas y que hace que toda la orquesta le funcione. Por eso es tan importante el rol del gerente. Y luego abrimos una especie de preguntas. Bien, aquí hago un análisis sencillito de que toda la evaluación de riesgo debe estar metodológicamente planificada. Iniciando realmente el contexto. Para poder hacer una evaluación de riesgos, como el caso de Colombia, nosotros tenemos que conocer todo el contexto de la operación. En cualquier región, en cualquier vereda, en cualquier sitio aislado de la cordillera, tenemos que conocer realmente, y acá vemos, por ejemplo, estos sitios que son el catastro minero, abajo donde se encuentra desarrolladas mucha inversión extranjera en nuestro país, donde están en proceso de exploración de diferentes metales, compañías australianas, británicas, norteamericanas, canadienses, en fin, dónde están focalizadas. Pero todo esto de entender dónde vamos a operar. Si no se tiene en cuenta dónde se opera, probablemente vamos a tener una falla de concepto y desde ahí ya empezó la falla dentro del proceso de planeación. ¿Y cuál es ese contexto que yo les digo que tenemos que entender como primera medida? Colombia no ha pasado la etapa de la parte del terrorismo y todavía subsisten, como vemos aquí, unos indicadores de secuestro, que es un riesgo que hay que materializar, que por eso les decía el matrimonio indisoluble entre seguridad industrial y el security, porque yo tengo que garantizar que mi operación es segura, que mis trabajadores, que los trabajadores de la comunidad van a hacer su trabajo de manera segura y no se van a ver envueltos en un riesgo de este tipo. Estas son fuentes del Ministerio de Defensa Nacional que nos indican, han trabajado bastante las fuerzas de seguridad, las políticas del Estado, el señor presidente, y podemos ver que la tendencia histórica nacional va bajando, pero aún subsiste todo eso. Entonces no tenemos que descuidarnos en ese aspecto. De igual manera, otro aspecto es la extorsión. Hay microextorsión que puede que no le lleguen directamente a las compañías porque tienen sus sistemas de seguridad, su evaluación de riesgos, pero uno tiene que darle el soporte a los contratistas, o sea, a toda la cadena de valor para que ellos puedan también mitigar esto. Y estas fuentes determinan que la extorsión se ha subido. Y es tan importante darle ese valor y ese tratamiento, identificar y colocar los controles, porque aquí hay algo importante y es el robo de información clave en las compañías. Entonces tenemos que generar los controles para evitar eso y también los ataques en ciberseguridad. Para nadie es un secreto que las compañías exploradoras, uno de los activos más importantes es su conocimiento en cuanto a los testigos y cuando se hace la perforación, lo que hay allá. Entonces es muy importante y ahí puede generar extorsiones para que las personas puedan sacar esa información. Por eso ese contexto en Colombia es muy importante. También afectaciones, ¿qué significa esto? Actos de terrorismo que colocan las guerrillas volando torres o dañándole, quemando carros de las petroleras, en fin. Todo esto es cómo se ha indicado, fuentes del Ministerio de Defensa, cómo se ha desarrollado el comportamiento. Eso tenemos que conocerlo dentro del negocio. Y algo muy importante para que nosotros, pensar lo que les dije ahorita, esto se hace para tener un negocio exitoso en el tiempo, mi retorno de la inversión. Y hay que tener cuidado. ¿Cómo voy a hablar con la gente? Las comunidades. Las comunidades han evolucionado bastante. Han aprendido bastante. Los medios de comunicación, las tecnologías de la información han permitido que realmente estemos, yo no lo diría en una aldea global, estamos en un barrio global. Estamos porque la información que pasa ahorita, en fracción de segundo, ya está en la red y ya es de conocimiento público. Entonces, las buenas prácticas aquí son pilares fundamentales que tenemos que aplicar para poder generar la continuidad del negocio. Y aquí me devuelvo a lo que les había dicho. Si yo en mi evaluación de riesgos general, ¿sí?, no soy cuidadoso con
evalúa los riesgos de la comunidad y de sus personas. ¿De dónde vienen nuestros trabajadores? No vienen de Marte, no vienen de Venezuela, no, vienen de la comunidad local. Son los primeros embajadores de las compañías ante sus comunidades, ante sus líderes, para decir, si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros nos portamos bien con ellos y somos socialmente responsables. Por eso es importante que nosotros miremos, en Colombia, por ejemplo, tenemos dos tipos de comunidades protegidas por el Estado. Unas, las comunidades étnicas, que son las comunidades indígenas, tenemos 85 y tenemos 641 territorios colectivos, que significa que eso tienen autoridad propia, administración de la comunidad indígena. De igual manera tenemos otros territorios que son los afrodescendientes, que estos territorios tienen un estatus especial por la Constitución colombiana, tienen una autonomía legal. Entonces, si yo no identifico el contexto en mi evaluación de riesgos y no sé cuál es el enfoque que voy a emplear para abordar las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes o las comunidades normales, digamos que no tienen de colonos, entonces ahí voy desenfocándome en mi concepto de evaluación de riesgos, porque tengo que saber cómo voy a hablar con las comunidades indígenas, además cómo voy a surtir un proceso especial que se llama el de consulta previa, que es protegido, donde tengo que contarle a las comunidades cuál es el proyecto, cómo lo voy a desarrollar y que ellos tengan su autorización. Sin la autorización de ellos, no va. Entonces miren que si hay en esos mapas mineros hay un proyecto interesante en X región, pero hay comunidades y no sé cómo las voy a abordar, voy perdiendo el año. Ahora, si no, las comunidades indígenas tienen otro léxico, tienen otra cosmovisión, entonces también tengo que interpretarlos, tengo que llegar a ellos. Y algo muy importante, en esta evaluación de riesgos tengo que generar los mecanismos para generar la confianza. Si no genero la confianza con las comunidades, perdí. Puedo invertir toda la cantidad de dinero, pero no voy a avanzar al siguiente paso. Entonces es muy importante que nosotros miremos ese concepto, y me gusta contarles eso porque es importante. También en la evaluación de riesgos que tengo que tener en cuenta las proyecciones económicas, regionales, locales, nacionales y mundiales. Y aquí va algo que en las evaluaciones de riesgo que se hizo hace una década pasada, fallaron los analistas. ¿Por qué no? Así como los economistas siempre tienen una explicación para todo, pero fallaron en advertirnos lo que iba a suceder con la crisis económica de los metales, porque podríamos haber anticipado a tomar las decisiones y haber aplicado los correctivos para no haber caído en muchas fallas que ustedes vieron cómo estábamos en la parte de la crisis minera energética mundial. Nadie, nuestra perspectiva de hace 10 años falló, y es la verdad. Entonces la idea es tener todo eso en mente en la evaluación de riesgos. Por eso le digo de una manera holística, miremoslo muy bien. Los costos de los incidentes, de las demandas, de la reputación. La mayoría de los estados hoy en día son muy fuertes con la regulación en materia de accidentalidad laboral, tanto que puede una compañía ser expulsada, en el caso en Colombia, por fallas en la seguridad industrial, cerrarlo, sancionarlo, mejor dicho, la reputación se va al piso. Entonces, todo esto nosotros tenemos que evitarlo, no solamente el analizar todo el proceso, el mapa de proceso de la actividad, que si se trabajó en alturas, que si se cae, que si espacio confinado, sí, súper importante, pero hay que adicionarle más a esa evaluación de riesgos. Por eso, algo holístico.